Comerciantes se preparan para las ventas navideñas. Campos del CUM son habilitados a partir de hoy. Varios sectores sociales impulsan programas para el rescate de la memoria histórica del país. En nuestro segmento de Panorama Político, problemas y retos en el sistema de salud. Capturan a mujer menor de edad con arma de fuego. Autoridades las indican de extorsión a taxistas. Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Cristian Martínez y estamos listos para ofrecerle lo más importante de la jornada de hoy, sábado 29 de noviembre del 2014. Iniciamos. Se inician las ventas navideñas, con ellos los vendedores de la feria navideña ubicadas entre la 8ª y 9ª calle de la zona 11, conocida como las ventas del CUM, abrirán sus puertas a partir del lunes 1 de diciembre, con todo lo referente a las fiestas de fin de año, como lo son arbolitos, adornos, luces de colores y más, a precios cómodos, con fácil acceso y seguridad. Además, contarán con parqueo totalmente gratis. Le hacemos una cordial invitación a todas las familias guatemaltecas, ¿verdad? Que por este medio pues se enteren de que nuevamente aquí ahorita vamos a celebrar otra vez la feria navideña. Aquí vamos a estar con todo gusto atendiéndoles. Para su información, para todos los visitantes, ¿verdad? Que en esta oportunidad tendrán parqueo gratis. Y se realizó un conversatorio con la participación de diversos sectores y comunicadores sociales de todo el país, con el fin de rescatar la memoria histórica de nuestro país. Ante la responsabilidad que adquirieron los comunicadores sociales en la firma de los acuerdos de paz en Guatemala y como parte del desarrollo a los medios, la Academia Deutsche Welle organizó un conservatorio con 2 ponentes que fueron partícipes en el conflicto interno que vivió el país, en donde dieron a conocer sus experiencias y vivencias en los acuerdos de paz. El mensaje es ese, ¿verdad? Nosotros trasladamos la experiencia de lo que nos ocurrió, a mí, en lo personal, lo que me ocurrió a mí, porque fuimos capaces de, en medio de esas grandes dificultades de la guerra, lograr encontrar puntos de coincidencia que se plasmaron en los acuerdos de paz. La finalidad del conservatorio fue poder brindar herramientas nuevas para poder rescatar las memorias de lo que se vivió en la guerra y en la firma de los acuerdos de paz. Lo que hoy estamos viviendo en Guatemala y que afecta principalmente a la juventud, tiene sus raíces en esa historia que por lo tanto hay que conocer y por lo tanto hay que posicionarse frente a ella. La importancia y el papel que juega el periodismo en los procesos de conservación de la memoria histórica es vital, ya que es por medio de ellos que se puede transmitir la historia de la guerra en Guatemala a las nuevas generaciones, enfocándola al presente para prevenir que acontecimientos del pasado se repitan, ante la inseguridad que se vive hoy en día. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Luis Saché. Dentro de los sucesos registrados en las últimas 24 horas, destaca la captura de una menor de edad que portaba un arma de fuego. La menor transportaba el arma calibre 38 especial dentro de una bolsa corinta, junto a 6 cartuchos útiles. Según información recabada por agentes policiales, la menor se dedicaba a amenazar y a extorsionar a taxistas del sector de la zona 1. Fue remitida al juzgado de menores en conflicto. A continuación le presentamos nuestro segmento de Panorama Político, en donde nuestros compañeros periodistas discuten el tema sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud en Guatemala. Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de Panorama Político. Esta vez hablaremos sobre la crisis en salud con los periodistas Miguel Salay, Carolina Leverón, Lourdes Hércules y Otto Ángel, nuestro jefe de redacción. Compañeros, hagamos un primer diagnóstico de este enfermo crónico que es el sistema de salud. Lourdes, ¿qué lograste establecer en tu reportaje? ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Gladys, para entender cómo es el estado actual de la salud pública en nuestro país, es necesario también ver qué es lo que se ha hecho en los últimos años en nuestro país. Estamos en un estado de crisis,
sí, hay una crisis, pero la crisis no es reciente. La crisis ha sido por lo menos en los últimos 25 años. Según el análisis que se ha realizado por parte del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, esta solo es una exacerbación que se da y la atribuyen principalmente a que estamos en el cierre del año. Bueno, pero se da a veces que esta crisis de desabastecimiento, de falta de atención, de pago, incumplimiento del pago de salarios, se da durante todo el año y durante todos los años. Es una crisis muy constante. Es una crisis constante y crónica. Lo atribuyen también a la cantidad y la calidad que se destina en los fondos del Ministerio de Salud. Y lo que agregan es que en los últimos 3 gobiernos, en los 10 años que han estado, focalizan estos recursos principalmente para atender problemas de nutrición y de la salud materno-infantil. Berché lo hizo con el programa Creciendo Bien, Colom con Mi Familia Progresa, y ahora vemos a Otto Pérez Molina con el programa de Pacto Hambre Cero y la Ventana de los 1000 días. ¿Qué se ha dejado de atender, por ejemplo? Vemos que está bien que se focalice por un lado porque estamos avanzando en estos aspectos, pero se dejan de lado otros problemas. En las últimas semanas hemos visto cómo se han tenido problemas con la consulta externa, con algunos hospitales de asistencia infantil. Carolina, tú consultaste al sector privado. ¿Qué te dicen ellos respecto a esta crisis en el sistema de salud? Así es, Gladys. La gremial de farmacéuticos señalan que efectivamente es la peor crisis. Ellos me aseguran que ha sido la peor crisis que se ha vivido en el sistema de salud en los últimos años, todo por la falta de abastecimiento de medicina y material médico quirúrgico y también el pago a los empleados de la salud pública. Esto se refleja en los números que da el Ministerio de Salud en torno al abastecimiento de medicamentos, que solo en los peores días el San Juan de Dios tuvo entre 60 y 65% de su material, y la carga recaía sobre el Hospital Roosevelt, donde ahí eran más altos los niveles de abastecimiento, pero vemos que los pacientes que no podían ser atendidos eran trasladados a este hospital. Carol, y por eso es que podemos ver, por ejemplo, los carteles en los centros de salud donde le piden a los propios usuarios que lleven, por ejemplo, su algodón, su alcohol, sus jeringas y todo ese tipo de situaciones. Miguel, tú fuiste al campo, verificaste 2 centros de salud. ¿Qué encontraste en esos centros de salud? Contrastes y más contrastes. Pudimos hacer una comparación entre uno y otro. Los tomamos al azar, hicimos una visita sorpresa a estos 2 centros de salud que se encuentran en la zona 7, uno en el Amparo y el otro en la colonia Betania. En el primero pudimos observar casi que una atención completa. Es decir, los pacientes regulares, la medicina regular, incluso el abastecimiento era del 85%, me dijo la directora de ese hospital, quien nos abrió las puertas para que nosotros pudiéramos entrar a ver la transparencia con la que se manejan todos los recursos dentro de ese centro de salud. En contraste a esto, vimos este centro de salud en la Betania, en donde la mayoría de los empleados, el director me decía que el 98% de los empleados de ese centro de salud estaban sindicalizados o están sindicalizados, y que por lo tanto estaban en la marcha de ese día jueves. Fue el día que marcharon los salubristas. Claro, pero la gran diferencia entre uno y otro es administrativa. O sea, si el director de un centro de salud dice: no podemos dejar de atender a los pacientes, así que solo va un 25% a la marcha. Son negociaciones y ella también lo acepta. O sea, hay, por ejemplo, es cierto, hay gente que se le ha dejado de pagar desde hace 6 meses, pero también los pacientes necesitan de esa ayuda, necesitan de esa atención, porque si ella me dice el error de un médico es un cadáver. Miguel, ¿y esto es un reflejo, lo que pasa en la capital es un reflejo de lo que pasa en el interior del país, o es distinta la dinámica? Porque estamos hablando de personas que realmente hacen uso del sistema de salud pública. No precisamente, pero los problemas sí se agudizan en el interior de la República. ¿Por qué? Porque no tienen a la mano hospitales grandes y que pueden operar circunstancias un poco más complejas como las que se dan aquí en la capital. O sea, si alguien se enferma y necesita una operación de urgencia, tiene que ser trasladada inmediatamente para los hospitales grandes. Y estas son las complicaciones. Y el director de los Miguel, sindicatos de salud... porque estamos por terminar este bloque. Otto Ángel, tu análisis de este tema. A ver, concluimos que el país, en efecto, lleva 25 años de crisis medida, pero no sabemos en realidad si con anterioridad. Bueno, sí sabemos que en realidad las cosas antes de 25 años estaban mal. El problema es no solo lo que estamos discutiendo, que de alguna manera es lo superficial, no por descalificarlo, sino más bien cuál es el fondo de esto. ¿Por qué el guatemalteco
se enferma. Las condiciones de vida de los guatemaltecos siguen siendo malas y entonces nos enfrentamos a un sistema de salud deficiente, que no sabe enfrentar dos particularidades que ustedes en el campo pudieron ver. Tenemos gente que se enferma por enfermedades del tercer mundo y estamos comenzando a sufrir por enfermedades del primer mundo, hipertensión arterial, diabetes, todo lo que tiene que ver con el corazón, y tampoco hay respuestas. La carencia de recursos es una de ellas, la mala administración del personal puede ser una de ellas, pero al final de cuentas se trata de que no tenemos las formas para que de manera preventiva el guatemalteco pueda tener una mejor forma de vida y por lo tanto una mejor salud. Por eso es que tenemos hospitales colapsados y que además por la falta de planificación, como se mencionaba en alguno de nuestros reportes, pues hemos crecido el doble de la población, pero tenemos solo 2 centros de referencia, el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios. Gracias, Soto Ángel. Con esto concluimos este primer bloque. Al regresar hablaremos por qué el tema de salud es un tema que nos interesa a todos y por qué también es un tema político. El 28 de diciembre de 2003, en la segunda vuelta electoral, el vencedor de la presidencia de Guatemala fue el empresario político y exalcalde de la ciudad, Óscar Berché, electo por la Gran Alianza Nacional Gana al obtener el 54% de los votos. En segundo lugar, con el 45.9% de los sufragios, Álvaro Colón perdió las elecciones por la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regresar, seguimos con el segmento Panorama Político, que trata de las carencias en el sistema de salud.